Hay que imaginarse la escena. Durante un siglo y medio, una única fuerza militar dominó por completo los campos de batalla de Europa. Estamos hablando, claro, de los tercios españoles, una fuerza forjada en acero, en disciplina y, sobre todo, en honor. Fueron la máquina de guerra más temida y respetada de su tiempo, una fuerza que, sencillamente, cambió las reglas del juego para siempre. 150 años. Vamos a pararnos un momento a pensar en esa cifra. No es una racha de suerte, es un dominio prácticamente absoluto. Para que nos hagamos una idea, la famosísima Guardia Imperial de Napoleón aguantó en la élite unos 15 años, la Wehrmacht alemana apenas 10. Los tercios, en cambio, fueron la unidad más temida del mundo durante más de siglo y medio. Y sí, compartieron trinchera con italianos, alemanes y flamencos, pero siempre, siempre con un inconfundible sello español. Y claro, esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo un país con unos recursos que no eran ni mucho menos infinitos consiguió mantener esa hegemonía durante tantísimo tiempo? Pues la respuesta no está solo en sus armas o en su número. El secreto, y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, es una combinación revolucionaria de táctica, de mentalidad y de una organización que simple y llanamente nadie había visto antes. Bien, pues empecemos por la primera parte de la respuesta, la más visible, la más evidente, su genialidad en el campo de batalla. Y es que para entender el impacto de los tercios hay que recordar cómo era la guerra antes de ellos. Era algo completamente diferente. A ver, para entender la revolución, primero hay que borrar de la cabeza la imagen de los ejércitos medievales. Aquello era un caos, una mezcla de nobles que luchaban por su gloria personal y mercenarios que, como no cobraran, se amotinaban a la primera de cambio. Los tercios fueron un cambio de paradigma total. Se pasó de un modelo basado en la codicia a uno que se cimentaba en el deber, en la lealtad a la corona y en una disciplina de hierro. Y esta fue su obra maestra táctica, el famoso erizo de acero. Básicamente lo que hicieron fue convertir a la infantería en una especie de fortaleza andante. La caballería pesada, que había dominado la guerra durante siglos, se estrellaba una y otra vez contra ese muro impenetrable de picas. Y mientras tanto, los arcabuceros, bien protegidos en el centro, diezmaban al enemigo con un fuego coordinado. Era de verdad una danza letal de pólvora y acero. Pero claro, esta genialidad no surgió de la nada. Nació de la mente de un visionario, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Fue él, durante las guerras de Italia, el primero que entendió que el tiempo de la caballería había terminado. Se inspiró en las legiones romanas, sí, pero lo adaptó a las nuevas armas de fuego y con ello sentó las bases de la infantería moderna que España perfeccionaría hasta dominar el mundo. Pero ojo, porque su táctica, con todo lo brillante que era, no lo explica todo. El arma más poderosa de los tercios no era ni la pica ni el arcabuz. No estaba hecha de acero. Su verdadera arma secreta residía en el espíritu indomable de sus soldados. Es que esto, en pleno siglo XVI, era una auténtica revolución. Mientras el resto de Europa tiraba de mercenarios o de levas forzosas, España creó el primer ejército profesional de voluntarios. Hombres de todas las clases sociales, desde hidalgos hasta campesinos, se alistaban no solo por la paga, que por cierto a menudo tardaba en llegar, sino por algo más. Y ese algo más estaba forjado con una disciplina severísima. Vamos a fijarnos un momento en la tabla. Abandonar la formación para robar, muerte. Violencia contra una mujer, muerte. La blasfemia reiterada te podía mandar a galeras. Este código no solo mantenía el orden, no, creaba una cohesión y un sentido del deber que eran sencillamente impensables en otros ejércitos. Y aquí está la clave de todo. Esta cita de Calderón de la Barca, que sirvió en los tercios, lo resume a la perfección. En una sociedad totalmente jerarquizada por la sangre, el tercio era un lugar donde un hombre se hacía a sí mismo. Daba igual de dónde vinieras, importaba lo que hacías. El valor, el coraje, el pecho, era lo que te daba la verdadera nobleza, no las ropas o el linaje. El honor era un salario invisible, y perderlo era peor que la propia muerte. Pero como toda gran leyenda, nada es eterno. Los tercios no fueron la excepción. El mundo cambia, y la guerra, por supuesto, cambia con él. Y la historia de su final es casi tan reveladora como la de su increíble ascenso. Primero vamos a ver la magnitud de su dominio. No fue una ni dos victorias, fue una cadena casi ininterrumpida que duró más de un siglo, desde humillar a los suizos en Bicoca hasta capturar al mismísimo rey de Francia en Pavía o lograr victorias imposibles en San Quintín. Parecían, literalmente, invencibles, pero, como decíamos, toda leyenda tiene un final. Entonces, ¿qué cambió? Pues la guerra misma. La gran fortaleza del tercio, ese cuadro defensivo impenetrable, se había vuelto lento.
Los nuevos ejércitos, como el francés, empezaron a usar formaciones lineales. Eran más vulnerables, desde luego, pero podían poner muchísimos más mosquetes en la línea de fuego y concentrar una potencia de fuego masiva. De repente, la mayor fortaleza del tercio se había quedado obsoleta. Y así llegamos a Rocroi. Fue el fin de su fama de invencibles, sí, pero a pesar de la derrota, su espíritu permaneció intacto. Rodeados, superados en número y sin ninguna esperanza de victoria, los tercios españoles lucharon hasta el último hombre. Se negaron a rendirse. Cuando el general francés preguntó a un superviviente cuántos eran, su respuesta, tan lacónica, lo dijo todo. Incluso en su caso, eligieron morir con honor. Y con esto llegamos al final, a un legado que va mucho, mucho más allá de las victorias y las derrotas, porque los tercios no fueron vencidos por un ejército superior, sino por el propio paso del tiempo. Y su influencia, como vamos a ver ahora, es absolutamente innegable. Su influencia fue enorme y además duradera. Crearon el modelo de ejército profesional que luego todos los demás países copiarían. Alimentaron la imaginación de los más grandes escritores de la literatura universal. Nos legaron expresiones que usamos hoy en día sin siquiera saber de dónde vienen. Y su icónica bandera, la Cruz de Borgoña, sigue ondeando como un recuerdo de aquella religión de hombres honrados. Así que el punto crucial es este. La leyenda de los tercios no se construyó solo sobre sus innumerables victorias. Se construyó sobre un código de honor que resistió incluso en la más amarga de las derrotas. Una historia que nos deja una reflexión final. Tal vez el verdadero legado no se mide en las batallas que se ganan, sino en la integridad que se mantiene cuando todo lo demás ya se ha perdido.